Vamos a ver. Puedes compartir pantalla, vamos a ver. Sí, yo creo que ya voy a poder. Vamos a ver si puedo la aplicación y si no, pues... Es decir, Sí, si veis ya está. algo... Sí, ya ¿Lo puedes. veis? Sí, ya Ya se ve, está. sí, perfecto. A ver si ahora lo consigo. ¿Veis algo? Sí, ¿no? Sí, sí, todo, se ve todo. Sí. Vale. Son y 4, esperamos ahí 5 y espera, y empezamos. Bueno, pues si queréis son y 5, tenemos ya 27 participantes, ¿empezamos? Bueno, pues voy a dar comienzo a la sesión de esta tarde. Excuso al presidente Paco Miralles porque tiene que estar muy ocupado porque no ha, y seguro que se incorporará un poquito más tarde. Y voy a presentar a los dos componentes de la mesa, que son el doctor Chindo para Todos, que es presidente del Comité de Ética del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, y a nuestro oponente, que es el doctor Javier Júdez, que presentarlo sería amplísimo, es el coordinador del CORECAS, que es lo tengo que leer porque es muy largo, el coordinador regional para la cronicidad, de la estratégica para la cronicidad avanzada y atención sociosanitaria. Es también vicepresidente y presidente de la Comisión Científica y coordinador del Grupo de Trabajo de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica. Y bueno, es un médico muy experto en ética, ha sido presidente y vicepresidente de numerosos comités, doctor en medicina, experto en ética con varios másteres en dirección y administración y también de bioética. Ha realizado y está realizando numerosos ensayos clínicos de bioética para clínicos, de ética en la práctica clínica, de principios de ética médica, y ha sido traductor de los principales libros que nos relacionan con la bioética. Yo creo que es uno de los mejores conocedores de esta ley que nos han publicado ahora y que nos va a ver inmersos en numerosos problemas de práctica, aparte, por supuesto, de bioética. Esta charla corresponde o se nos ha visto necesaria por las numerosas dudas que nos han surgido a todos los colegiados, y aunque se están lanzando varias charlas en distintos hospitales, pues hemos creído necesario también realizarla desde el Colegio de Médicos. Y ya le cedo el paso al doctor Chindo, que nos va a dar algunas nociones y también hablarnos algo sobre nuestro ponente. Chindo, cuando quieras. Bueno, yo creo que aquí va a hablar Javier primero, ¿no? Sí, Pero bueno, luego coordinas un poco luego nos dices algo tú, lo que ya, opinas un poco, y luego ya coordinas lo que son las bien. preguntas. Bueno, quizá lo que yo opino puede ser un poco no estar totalmente de acuerdo con lo que Javier va a presentar hoy, es posible, vamos. Pero bueno, yo creo que no tenemos más remedio que decir aquello que pensamos y en los cuales, en fin, yo estaba aquí como moderador, pero sí voy a hacer una pequeña introducción. Se me oye, ¿no? Se me oye bien, sí. Una pequeña introducción sobre el tema, ¿no? Entonces, yo lo primero, así como un flash, lo que yo voy a decir es un poco un flash, ¿no? Digo, está claro que los médicos no deben ignorar el sufrimiento de sus pacientes y sobre todo deben tener claro que si un paciente no quiere seguir viviendo, pues tiene que tomar en cuenta esa decisión. Lo que tiene que estar seguro es de que esa decisión está tomada libremente y con una suficiente capacidad para decidir sobre sí mismo, ¿no? Y estos pacientes probablemente por el estado de sufrimiento insoportable que tienen han perdido su capacidad de reflexionar sobre el hecho de seguir viviendo, para ellos resulta insoportable y por lo tanto han perdido su autonomía y en cierto modo, aunque sea una palabra un tanto desvirtuada, su dignidad, ¿no? Entonces, yo creo que para todos los médicos es fundamental
la aspiración legítima tenemos que darla como la buena muerte. La buena muerte es algo que debemos darle a todos nuestros pacientes, es nuestra máxima aspiración en ese momento crucial de la vida, ¿no? El imperativo ético sería para nosotros, para todos los médicos, ayudar a morir bien, sin sufrimiento, en paz y con el enfermo controlado adecuadamente. Pero una cosa que sí que nos tenemos que preguntar, y aquí es donde pueden empezar a haber pues diferentes opiniones, es pensar si efectivamente, verdaderamente, el enfermo desea la muerte. Porque cuando un enfermo, y ya refiriéndome concretamente a la ley de eutanasia y al hecho de la eutanasia en concreto, cuando un enfermo nos pide la eutanasia, ¿qué debemos entender en ese momento? Pues los casos pueden ser muy diferentes. Quiere acabar con su vida o, por el contrario, quiere acabar con el dolor, con la angustia, con la soledad. Es decir, con la falta de apoyo, tanto que pueda pasar por parte de la familia como por parte de la sociedad también, ¿no? Y de hecho hay muchos casos en los cuales el enfermo pide la eutanasia, y casos concretos que todos conocemos, y cuando se le explica aquello que tú puedes hacer por esa persona para aliviarle los síntomas y para que pueda vivir el tiempo que natural que le quede, pues es posible que cambie de opinión, y de hecho en muchas ocasiones, aunque hasta ahora no se ha podido hacer porque la eutanasia no estaba legitimada, ha pasado a pesar de ello, ¿no? Entonces, probablemente en estos casos puede llegar a desaparecer la petición de eutanasia cuando le ayudamos y cambiamos esa situación de desamparo que tiene el paciente, y muchas veces de desconocimiento de lo que podemos hacer por ese paciente, ¿no? Y probablemente desee seguir viviendo el tiempo que le quede de manera natural. Muchas veces los pacientes se ven pues desatendidos de su propia familia, se ven como una carga que hace que por sí mismos pidan la eutanasia ante esa evidencia de que no son ni siquiera acogidos en su propia familia, y por lo tanto eso puede llevarlos a evitar esa carga y como consecuencia pedir la eutanasia como solución posible, ¿no? Pero claro, los pacientes debían ser queridos por los suyos, no por la situación en la que están, sino por lo que son. Es decir, el paciente debe ser querido por lo que es, ¿no? Y un personaje tan poco, digamos, sospechoso como es Nietzsche, decía esta frase que a mí me parece muy trascendente y muy importante. Dice: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Es decir, aquel al que se le da un motivo para seguir viviendo, aquel que se ve apoyado, que se ve consolado, que se ve aliviado en sus síntomas psíquicos, físicos, etcétera, que se ve arropado por los que están a su alrededor, pues probablemente ese que tiene ya un porqué, porque ese puede, de estar en la nada, en la circunstancia de que quiere desear morir, puede cambiar ante esa situación de que ya tiene un porqué, pues para soportar una situación de extrema como puede ser esta en la que nos encontramos cuando estamos frente a la muerte, ¿no? Y yo creo que los médicos deberíamos ser conscientes del fracaso que supone admitir la eutanasia como única solución al sufrimiento insoportable. Es decir, esta solicitud puede ser una llamada de atención, para que le alivien, para que se le alivie, para que le busquen alguna otra diferente a esta, ¿no? Para que sus síntomas puedan ser controlados o se le pueda tratar de una manera más humana y más precisa, ¿no? La atención médica al final de la vida debe evitar su prolongación innecesaria, en eso todos estamos de acuerdo, pero también debe evitar su acortamiento deliberado. En la deontología médica, es decir, en el Código de Deontología Médica, es un acto médico la acción directa
directa e intencionada de provocar la muerte no está prevista como acto médico. Es decir, la acción directa e intencionada de provocar la muerte no es, según hasta ahora, no era un acto médico. Sí lo es, pues, la adecuación al soporte vital, es decir, la sedación paliativa, que es lo que se intentó desarrollar en España y no se consiguió, y sí, se consiguió, y de una manera muy rápida, la proposición de ley de la eutanasia. Y ahora me quería referir a un hecho que fue la Asamblea General del Consejo General de Colegios de Médicos, que se celebró en mayo de 2018, y en la cual expresa claramente, y tengo aquí lo que, digamos, los titulares de esa reunión, que dice lo siguiente: el Consejo General de Colegios de Médicos se reafirma en su compromiso de servicio al ser humano y a la sociedad, así como en el respeto a la vida. El Código de Deontología Médica establece que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste. Según dicho código, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del paciente, aunque de ello pueda derivarse un acortamiento de la vida. Es decir, se refiere a la sedación, y a la sedación paliativa. Entonces, aquí se dice, en concretando, dice, sí ayuda a morir bien, sí debe ayudarse a morir bien, pero no a la eutanasia concretamente. Entonces tendremos que hacer varias cosas, es decir, porque ¿y después qué? ¿O y ahora qué? Después de la ley de eutanasia. Habrá que cambiar el código deontológico, de deontología médica, y, por supuesto, renunciar al juramento hipocrático. Hoy en día, los médicos nos sentimos fracasados cuando no podemos curar a una persona, eso es cierto. Pero el verdadero fracaso es tener que admitir la eutanasia como única solución al alivio del sufrimiento insoportable. Esa es un poco la introducción que yo quería hacer y ya me callo porque aquí el protagonista es Javier y es el que tiene que decir lo que tiene que decir. Muchas gracias. Gracias, chicos. Sí, Javier viene a exponernos lo que es la ley, que nos la han publicado, o sea, nos han dado la ley y él nos la va a contar. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Virginia, gracias, Chindo. Bueno, no discrepamos en mucho, o sea que según vamos a ver, ¿no? Yo creo que... Bueno, un matiz antes de empezar. Estoy efectivamente en Corecas, en la coordinación regional, pero no soy el coordinador regional, es Isabel Novoa, y yo estoy bueno, dirijo la oficina técnica, pero vamos, sí que formo parte de Corecas, ¿no? Bueno, yo quería plantearos tres momentos, ¿no?, de reflexión. La verdad es que, bueno, Chindo más o menos se ha movido en muchas de esas líneas, pero una es hacer una mirada a la ley y un poco el contexto en el que se ha tramitado. Otra es bueno, ver un poco los desarrollos que se están haciendo. Esto será muy rápido porque están todos en curso de alguna manera, ¿no?, en todas las comunidades autónomas en este periodo inmisericordia de 3 meses, ¿no?, que se ha dado para su puesta en marcha. Y luego, pues, intentar situar en ese contexto que creo que es bueno, el más productivo, ¿no?, de qué hacemos como clínicos pues para, bueno, mirar un poco hacia adelante, ¿no? Y cuál es el contexto adecuado, como Chindo estaba marcando algunas de esas referencias. Bueno, la ley está aquí, efectivamente, se publicó el 25 de marzo, fue un proceso relativamente rápido, se introdujo en noviembre, o sea, en diciembre más o menos, de 2019, enero del 2020, y prácticamente pues se ha tramitado pues en un contexto, teniendo en cuenta la interrupción de gran parte de la actividad parlamentaria con la pandemia, pues se ha tramitado en ese contexto, ¿no? Pasó en diciembre del 2020 al Senado y se aprobó en marzo, ¿no?, con bastante rápido y un proceso de unos 200 y pico votos a favor de los 350 que tiene la Cámara. Bueno, recordar que el proceso este viene siendo un motivo de activismo desde hace tiempo, ¿no? Y bueno, todos con la actividad de Derecho a Morir Dignamente, estas asociaciones, lógicamente, desde el año 84 que se fundan, pues bueno, fijaos que es prácticamente paralelo a todo el desarrollo de nuestro sistema moderno de
de salud, ¿no? El armamento, la arquitectura que nos hemos dado, la Ley General de Sanidad, el artículo 86, o sea, la ley del 86 con el artículo 10 de derechos, y luego, pues, bueno, el desarrollo del Código Penal que marcó la penalización, como en todos los códigos penales de casi todo el mundo, pues las penas por auxilio, cooperación al suicidio, ¿no? En ese contexto. Es verdad que desaparecían algunas denominaciones antiguas y luego sí que la otra cosa que quiero mostraros es que ha habido distintas etapas, como vamos a ver, de leyes y que siempre ha habido casos que más o menos han sido polarizados por los medios de comunicación, aunque no tengan que ver necesariamente con reclamaciones específicas ni de suicidio asistido ni de eutanasia, desde el Ramón San Pedro, Inmaculada Echeverría, bueno, distintos casos de ELA, de otras patologías asociadas o situaciones de dependencia y discapacidad, de enfermedades oncológicas, bueno, en los casos de Luis de Marcos, José Antonio Arrabal el caso de José Antonio Arrabal era una ELA, y luego pues algunos casos famosos como estos últimos de María José Carrasco, Ángel Hernández, que ayer pues la Fiscalía decía que retiraba un poco las acusaciones, o el caso de Maribel Tellaeche, pues que tiene un documental que hizo su hijo, La Promesa, sobre el tema de, bueno, con un Alzheimer y esta situación. Bueno, y con eso llegamos a esta situación de regulación, ¿no? Es interesante ver que la ley es un equilibrio, no pretende, o sea, es verdad que surge motivada por casos individuales, pero pretende ser un equilibrio en la salvaguarda también de personas o de situaciones que sean vulnerables, ¿no? Bueno, la ley 2 nos la podemos leer, a estas alturas deberíamos haberlo hecho, ¿no? Tiene una estructura no muy larga, de 9 capítulos, con un preámbulo previo, es el en el que se habla de eutanasia más veces, y en el título de la ley. Posteriormente no se habla prácticamente nunca más de eutanasia. Me parece que les queda algún residuo en alguna disposición por ahí adicional o final, pero en el texto, en el articulado, no se menciona. Lo que se menciona es un concepto que ya se venía utilizando en las últimas legislaciones sobre este ámbito, ¿no? Que han surgido en distintos países, desde Canadá, pasando por Australia, algunos estados de Australia, o las regulaciones en algunos estados de Estados Unidos o Nueva Zelanda, que son expresiones que giran en torno a la ayuda médica para morir, o expresiones parecidas, medical aid in dying, o medical assisted death, dying, o cosas de este estilo, ¿no? El legislador español utiliza esta expresión de ayuda médica para morir, aunque luego utilice mucho ayuda para morir, ¿no? Siempre se entiende como médica en la definición de este contexto. Bueno, sitúa unas definiciones iniciales, las personas, un poco las características o requisitos en los procedimientos, las garantías que establece en torno a una comisión de garantía y evaluación, y luego pues otra serie de cuestiones. Aquí lo que tenéis marcado como en asteriscos, por curiosidad, son los artículos que tuvieron alguna enmienda en el paso por el Senado, ¿vale? O sea, hubo pequeñas, la mayoría cuestiones muy técnicas de estilo, pero bueno, de incluir algunas cosas, de corregir algunos errores, algunas contradicciones, ¿no? Pero bueno, hubo en esas secciones hubo cambios, ¿no? Bueno, la ley básicamente lo que hace efectivamente es modificar. Es una ley orgánica de regulación, por tanto no es una ley que cualifica un nuevo derecho, pero lo cualifica, lo regula. Y lo que hace es modificar el Código Penal. En el artículo 4 modifica un poco la frase como estaba redactada para asimilarla a la redacción de la ley. Modifica lo de crónico imposibilitante y enfermedad grave incurable para que sean los dos supuestos que va a utilizar la ley, y lo que hace es despenalizarla en esos supuestos en cuanto a la responsabilidad penal, ¿no? Según la regulación de la ley, ¿vale? Esto, además, bueno, pues luego entraba en vigor en tres meses, que es un poco lo que ya se han cumplido el día 25. Claro, ¿qué dos contextos marcamos? Bueno, pues esta es una de las primeras cuestiones que nos tiene que acompañar, porque seguro que nos van a acompañar en los meses siguientes de puesta en marcha. Como vamos a ver en las jurisdicciones que nos han precedido, internacionales, muy rápidamente, o como vamos a ir mencionando, más que entrar con detalles, y luego queréis en las preguntas, pues entramos con más detalle en algunos casos, ¿no? Pero no tenemos mucho tiempo para pararnos en todas las jurisdicciones, ¿no? Lo que sí es cierto es que las jurisdicciones se sitúan o bien en las que se centran exclusivamente en el final de la vida, por tanto en escenarios donde la enfermedad, el pronóstico de vida es limitado, o bien las que abren además otro capítulo.
la mayoría de las legislaciones que hay en el mundo, esto de formar parte del club de países que regulan la ayuda médica para morir, no quiere decir que sea un club con las mismas divisiones, ¿no? Hay una parte que es exclusivamente centrado en escenarios de final de la vida. Y dentro de esos escenarios de final de la vida, quienes para atenderlos, en el equilibrio de salvaguardas, establecen solo una modalidad de asistencia, que es la prescripción, ¿no? Este sería todo el caso de los estados de Estados Unidos, que hay 10 hasta la fecha que han regulado esto. Solo regulan situaciones de final de la vida con un pronóstico de vida menor de 6 meses y prescripción que se le da al paciente para que lo adquiera, es decir, lo que llamamos habitualmente suicidio médicamente asistido. Y por otra parte, tenemos otros escenarios. En esto, el club principal está formado por Países Bajos y Bélgica, y en este momento Canadá, recientemente con la modificación que ha hecho a lo largo de este año tras una sentencia que hubo en el año 2019. Y en este escenario, claro, es verdad que tiene que haber algo que se haya estabilizado, un sufrimiento crónico, constante, intolerable, por tanto una cierta situación estabilizada, persistente en el tiempo, sin posibilidad de curación o mejoría apreciable, ¿no? Pongo ahí el tema de si con causa médica, o sea, si este tema es físico o psíquico, debemos interpretarlo como que haya un sustrato, digamos, de tipo biológico, médico, ¿no?, detrás, ¿no? Y esto tiene que ver con otros escenarios, ¿no?, de más ambición, en que finalmente los movimientos en general, el activismo pro derecho a morir dignamente, lo que establecen es una libertad para vivir y para morir, y por tanto la libre disposición, y eso incluiría escenarios en los que no hay un sufrimiento per se médico, ¿no?, un cansancio de vivir, unas circunstancias que son, bueno, algunas de las discusiones que se han realizado en Países Bajos recientemente, aunque todavía no se ha legislado a ese respecto. Lo cierto es que este capítulo de No final de la vida hable escenarios complejos de dependencia, de física o mental, o de enfermedades mentales, y escenarios complejos con las demencias, ya sea en situación temprana y sobre todo pues avanzada, pero no en últimos meses necesariamente, ¿no?, sino que le pueden quedar algunos años, sobre todo en etapas tempranas, ¿no? Entonces, este escenario, la pregunta es si la regulación sería igual en ambos sitios. Nuestra legislación no distingue absolutamente nada. Ya hemos visto que hay pocas jurisdicciones, o hemos mencionado que hay pocas jurisdicciones que tengan estos dos escenarios abiertos. Cuando lo abren, en general, o bien establecen unos criterios para interpretarlos. En Países Bajos los criterios son los mismos que se aplican para el funcionamiento habitual, para en caso de incapaces, por ejemplo, de hecho, pero con algunas peculiaridades. Y en el caso de Bélgica, no, tienes que estar inconsciente, que fue quienes primero abrieron ese. Y en Canadá establecen dos sistemas de regulación para cada una de estas dos vías, dos modalidades, ¿no? Por lo tanto, primer tema es que nuestro legislador ha sido muy ambicioso al abrir de primeras el cambio de la despenalización, el paso de algo que era un delito, algo que se convierte en un derecho y una prestación, lo ha convertido en derecho y prestación, ha abierto escenarios no solo de final de la vida, y además ha abierto escenarios no solo de capacidad causal, donde tengas interlocución con alguien capaz, sino escenarios de incapacidad expresados previamente, sin que sepamos, sin que haya especificación de qué circunstancias se han establecido esos deseos y si esos deseos son reflejo real de esa autonomía, por más que lógicamente, bueno, pues tengan ese valor, ¿no? A mí me parece que el punto de gozne importante para entender y poder interpretar como profesionales al final, y poder conciliar nuestra deliberación personal, la que todos tenemos que hacer, y profesional, con lo que la sociedad nos ofrece, una sociedad democrática mediante los medios que la sociedad democrática se da, ha cambiado estas líneas rojas. La primera pregunta para interpretarlo bien es si estamos ante un derecho a la carta, un derecho, digamos, de libre disposición sin más, o es un derecho regulado. Yo creo que no, yo creo que tenemos que tener muy claro, y esto tiene que estar en el armazón de los protocolos y de las respuestas que demos, que es un derecho regulado, que no es un derecho meramente por el ejercicio de la autonomía, o sea, lo tiene que solicitar y tiene que ser ejercicio de la voluntad de una persona, como decía, que está sufriendo, pero tiene que ser revisado, regulado, cualificado por profesionales en el sistema de salud, y luego, pues, en este caso, con los mecanismos de garantías que se han puesto con una comisión, ¿no? Por lo tanto, es más bien una opción de último recurso.
Y en ese sentido, pues cuando dices que el sufrimiento, claro, como única respuesta al sufrimiento insoportable, pues efectivamente no tendría sentido dar esa respuesta a elección sin más, ¿no?, de la persona si no hemos recorrido otros escenarios, otros antes de alivio, de intento de alivio de ese sufrimiento, ¿no? Y esto yo creo es una clave importante, ¿no?, para entender. Bueno, desde el punto de vista muy rápidamente jurídico, ya hemos dicho que, como hemos visto en el repaso este de los derechos, que hay distintas etapas legislativas. Tuvimos una que nos dimos el armazón, la arquitectura un poco de derechos, en salud, pues la ley de autonomía fue un poco como la culminación de ese tema, en 2002, y después tuvimos las leyes un poco de derechos sobre el final de la vida. Y esto varias comunidades regularon, y la aspiración siempre es que hubiera una legislación básica nacional, que no llegó a hacer en el 2019 en la decimosegunda legislatura, que es 2 antes que la actual, porque la decimotercera sabéis que fue un poco interruptus, no hubo casos, se convocaron elecciones directamente porque no se aprobó ninguna mayoría, ¿no? Pues en la anterior sí que hubo una legislación básica sobre derechos en el final de la vida que había pasado por el Congreso, no con 200 votos como la LORE ha tenido, sino con 300, o sea, prácticamente 300 y pico, prácticamente 320 y tantos, prácticamente menos 23, me parece que hubo, prácticamente unanimidad, y pasó al Senado, que iba a pasar también porque había unas mayorías muy claras, ¿no? Y ahí se interrumpió la legislatura había sido la moción de censura y no salieron los presupuestos y ahí se interrumpió, ¿no? No se ha retomado. El legislador no ha optado por acompañar el desarrollo de la LORE, de la regulación de la eutanasia, con una ley básica que de alguna manera mande ese mensaje un poco a la ciudadanía. No es que ninguno de los derechos que están recogidos en estas leyes de final de la vida de alguna manera no los tengamos más o menos, o sea, no necesitan una legislación per se, pero es una cuestión de los mensajes sociales un poco que mandamos, ¿no? Hay 10 autonomías que sí que tienen este marco legislativo y la región de Murcia no lo tenemos. Una de las cosas que hicimos en el informe del CAREA, del Comité Asesor Regional, cuando abordamos un poco el análisis de esta legislación, era plantear en la primera reflexión que sería interesante o conveniente que el legislador regional abordara la confección de una ley. Ya digo, no porque ninguna de estas cosas, planificación compartida, derecho a la información clínica, cuidados paliativos integrales, derecho de rechazo o retirada de tratamiento, derecho al alivio del dolor y sufrimiento, sedación terminal, derecho al acompañamiento, no sean componentes básicos de las buenas prácticas clínicas y, digamos, de derechos que, por lo tanto, asisten a los pacientes en base a las leyes de derechos, en base a la ley de autonomía, en base a, bueno, digamos, a las buenas prácticas, ¿no?, a la deontología. Pero es bueno que cuando regulas, si modificas la línea roja, de alguna manera establezcas o recapitules esa línea roja en función del conjunto de aproximaciones que los profesionales y el sistema de salud va a hacer a la realidad de alivio de sufrimiento, ¿no?, que se está planteando, de tal modo que así concibamos un poco esa circunstancia, ¿no? Un elemento importante es utilizar una terminología adecuada. Ya hace muchos años que la gente que nos movemos en bioética, pues más o menos coincidimos en una especie de consenso que promovieron unos compañeros, pero que luego se tenían las firmas asociadas, pues como de 40 a 50 personas más que firmábamos un poco de acuerdo con esta clasificación de llamar a las cosas bueno, distinguir un poco lo que eran los estándares de buena práctica, que serían todos menos los dos primeros, ¿no?, menos eutanasia y suicidio medicamente asistido. Todos los demás serían estándares que estarían conformes a derecho en 2008, y los otros dos no habría suficiente acuerdo y son los dos que se han habilitado. Esto es la modificación de las líneas rojas. 2 estándares que no estaban habilitados de alguna manera, como ha expresado, de repente son habilitados por un proceso democrático de aprobación de una legislación y modificación de un código penal, y con un concurso que se le solicita a la profesión, a los sistemas de salud, ¿no? Bueno, es una curiosidad que en el MIR de este año la terminología que se utilizaba era pues un poco antigua, ¿no? Un poco antigua, parece ser que se basan en una tabla del Harrison de la última edición, que Ezequiel Emanuel, que es el autor de ese capítulo sobre el final de la vida, pues hizo ahí una tablilla un poco, pues utilizando una terminología, ya digo, que es un poco confundente, porque mezcla adjetivos que ya no utilizamos desde hace muchos años, en el sentido de distinguir lo que son escenarios de buenas prácticas clínicas y lo que son escenarios de último recurso, ¿no?
Bueno, en la región, tanto los comités asistenciales como el comité regional lo que han participado es en un proceso, más una comisión establecida por Salud y por el Servicio Murciano, pues de intentar ver un poco la evolución de esta ley, ¿no? A la vez que se producía una relación, porque esto se aplica en las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades vinculadas al ministerio, al sistema que tienen de gestión allí, pues 17 sistemas de salud están bueno, estableciendo un poco, y la ley establece que la ley territorial iba a dar algunas documentaciones, ¿no? Como un manual de buenas prácticas y un protocolo de evaluación de la capacidad, como ahora vamos a ver, ¿no? Hemos participado un poco en ese proceso con este tiempo tan escaso de 3 meses que también en el CAREA desde el principio, en marzo, antes de que se aprobase la ley, dijimos que iba a ser enormemente inadecuado. Yo creo que es bastante irrespetuoso con la profesión sanitaria y con el sistema de salud, en este caso, el tiempo que ha planteado el legislador, más en un contexto de pandemia, ¿no? Es decir, transformar las líneas rojas de una sociedad y todo lo que implica eso, bueno, ninguna jurisdicción se había dado tan poco tiempo si no lo había hecho de la mano de un proceso legislativo previo paralelo, ¿no? Bélgica entró en vigor de manera prácticamente inmediata, pero es que iba de la mano de una ley de cuidados paliativos que fue contemporánea y llevaba un debate asociado a la cercanía que tienen con Países Bajos de hacía muchos años, ¿no? Pero Países Bajos se dio un año para entrar en vigor. Canadá se dio un año, se dio tiempo. En Nueva Zelanda se ha dado, los estados últimos de Australia, Nueva Zelanda se ha dado un año. En los estados de Australia, los 2 que ya han regulado, el estado de Victoria y el estado de Australia Occidental, se han dado 18 meses. 18 meses. ¿Por qué? Pues porque hay que articular muchas cosas, materiales formativos, divulgativos, modificar criterios, manejo de medicación, protocolos, ¿no? Establecer un poco los procedimientos, formar a los profesionales que van a participar, regular un poco el componente de la objeción, es decir, hay muchos elementos. ¿Cómo regula nuestra legislación en esta presentación, que es muy interesante? Ya veis las citas que pongo aquí del Colegio, de la Comisión de Deontología de Enfermería, Pontaira Velasco, que han hecho un trabajo extraordinario de divulgación y de presentación muy gráfica de los acontecimientos, y en el otro lado hay una gráfica de un artículo de atención primaria del grupo que encabeza Rogelio Altisent en este trabajo, y que bueno, varios paliativistas de distintos sitios, acaba firmando Alberto Alonso, el último autor. Bueno, son un grupo de profesionales conocidos en el entorno de los paliativos en España, y que bueno, hicieron una especie de recapitulación también como de la ley, ¿no? Entonces son unos pasos en los cuales hay un conjunto de solicitudes, tiempos de espera, muchas tasas de tiempos ahí muy fijos, tiempos que tienen cierto sentido en escenarios de final de la vida. En escenarios de no final de la vida, yo no soy adivino, pero tengo para mí que va a ser bastante complicado encajar estos tiempos, ¿no? Simplemente escenarios de dependencia, pues es que necesitas verificar si los apoyos, los recursos que has dado, ¿no? Entonces, o bien lo lógico será denegarlos, puesto que no se habrán hecho, no se habrán tomado muchas medidas, ¿no?, para aliviar adecuadamente con los estándares, ¿no?, de buena práctica el sufrimiento, y por tanto ser muy ágiles para dar el atajo de salida cuando no se ha agotado, cuando todo lo que establece la ley es un poco ese intento de garantía, ¿no? Proceso deliberativo sobre el diagnóstico, posibilidades terapéuticas, resultados, información sobre paliativos, ayuda a la dependencia, ¿no? Bueno, hay un proceso que se deja un tiempo de enfriamiento, digamos, esos 15 días entre solicitud y solicitud, se recibe información que ha sido verbal y luego por escrito, se hace un proceso deliberativo, se pide una segunda opinión cuando acaba ese proceso. Bueno, hay un médico consultor, por tanto, un médico responsable que es el que controla, y un médico consultor. La auténtica novedad garantista de nuestra legislación es que establece, cosa que nadie ha hecho en ninguna jurisdicción, un mecanismo de regulación ex ante, que es una comisión que tiene que verificar que se dan un poco los criterios para autorizar la prestación en cada caso. Aparentemente con los mismos procedimientos, sean de final de la vida o sean de no final de la vida. Me parece que las velocidades, esto es un poco como cuando hablábamos en ética de la investigación y decíamos que los ensayos clínicos, pues los observacionales tenían que ser, me parece que son velocidades distintas, pero bueno, aquí no hemos distinguido.
tendrá que ser el ejercicio de las comisiones de garantía y evaluación las que planteen efectivamente mejoras, como están en sus capacidades, ¿no? Plantear mejoras al funcionamiento. Pero aquí apunto otro posible escenario de perplejidades, ¿no? En un poco respecto a este tema. Es verdad que los casos de no final de la vida deberán ser los excepcionales, por lo que conocemos de todas las legislaciones que nos han precedido, incluso las que tienen ambas modalidades, las pocas que tienen ambas modalidades. Países Bajos son los casos excepcionales de lo excepcional, ¿no? Si no llegan al 4%, que es donde más llegan en Países Bajos digamos, las muertes al año que utilizan una prestación como la eutanasia, pues dentro de esos los procesos que no son de final de la vida, pues son mucho menores. En últimos números de 2020 ha habido unos 6.900, ronda algo más de 6.000 las solicitudes, y bueno, 160, 200 pueden estar en entornos de no final de la vida, ¿no? Un poco son, por tanto, situaciones más excepcionales. ¿Vale? Deciros que al final acaba, tras la decisión de la Comisión de Garantía, está formado, como vamos, por médicos, juristas y enfermería, acaba con, si es denegatoria, con una posibilidad de un contencioso administrativo. Bueno, temas que han quedado hoy, vamos comentando algunos temas residuales, el tema del rol de enfermería, o sea, vamos, pero residuales me refiero al contrario, temas que van surgiendo y que son relevantes, ¿no? El tema de enfermería, poco reflejada en las enmiendas del Senado, se introdujeron la mención específica, se habla de un equipo asistencial. Bueno, no está muy especificado el rol. Aquí yo creo que hay que guiarse por criterios, lógicamente, de buena práctica y de sentido común. Trabajamos en estos tipos de casos con equipos asistenciales y, lógicamente, en todo lo que es el proceso de preparación de esta prestación o de ejecución, pues tiene que participar. No puede ser que alguien esté ajeno al proceso y de repente le digas o prepara una medicación o pon una o aplícala, ¿no? No tiene mucho sentido. No está muy claro, la ley no lo dice, quién debe administrar el fármaco. Se dice que el legislador, especialmente la ponente de la ley, ha dicho muchas veces, o se ha dicho en comisiones entre los socialistas y otros grupos políticos en la tramitación, que la idea era que fuese enfermería. No lo dice la ley como tal, puede ser uno de los papeles lógicos. Se remite a la ley de, digamos, de las profesiones sanitarias y, bueno, los roles que cada uno tiene, pero bueno, todo esto son adaptaciones, lógicamente, que tenemos que hacer en los protocolos, tampoco que se están haciendo, pues bueno, se posibilita esa opción. Las comisiones de deontología de los colegios de enfermería pues se están preguntando al respecto, que desde luego no se puede no participar en el proceso y luego recibir órdenes, ¿no?, al respecto, ¿no? Y por supuesto que pueden objetar tanto los profesionales de medicina, enfermería, y se incluye a farmacéuticos en este caso, en los trabajos que se están haciendo, ¿no?, por la preparación de las medicaciones en algunos casos, ¿no? Bueno, esto es un tema... esto es un tema que vamos a tener que seguir viendo, lo dejamos apuntado, ¿no? Comités de ética, otro de los temas que voy dejando apuntados porque no vamos a tener... no se menciona en absoluto en la legislación, nada, no se habla en ningún caso, pero lógicamente la realidad pues se impone y todas las comunidades autónomas, todas, los 17 comunidades autónomas, lo que han hecho en estos 3 meses es trabajar con los profesionales, con los comités de ética, con los comités asesores de sus regiones e incluir en las comisiones de garantía y evaluación a gente familiarizada con la bioética, y los comités juegan y se mencionan en muchos de los protocolos que están saliendo pues de las comunidades autónomas como un órgano consolidado en el sistema de salud para consultor, ¿no? Bien, es verdad que los comités van a tener que cambiar, o si algunos ya lo están haciendo, ¿no?, y por tanto entender que no es lo mismo hacer consultas de casos, tal, que resolver cuando hay un plazo o una cuenta, ¿no?, pues estar accesibles, implementar consultorías de ética clínica o grupos pequeños, ¿no?, de decisión, como se hacen también en la tramitación de ética de la investigación, a veces que se hacen como permanentes, ¿no?, para tomar decisiones a pie de cama, acercarse a pie de cama a las sesiones clínicas, a las sesiones, a los compañeros, a la consulta, para poder orientar y orientar en ese sentido, ¿no? Bueno, la ley establece el médico, no dice quién es el médico responsable. Es lógico que el médico habitual, el que haya tenido el proceso, el médico del equipo de atención primaria,
habitualmente, o de la consulta externa que esté llevando el proceso, o de paliativos, ¿no? Domiciliario o lo que sea, dependiendo del tiempo. Si estamos hospitalizados, pues en hospitalización, pero lo habitual será que es personas que están en su entorno comunitario y que acuden ocasionalmente, o que tienen crisis en su momento, pero que acuden, ¿no? Quien sea el médico responsable, lo lógico es que se dirija al paciente y que se lo solicite a uno de estos médicos de referencia, ¿no? Habituales. Bueno, dependiendo de si el profesional objeta, pues tendrá que valorar esa decisión, ¿no? En la región de Murcia, las propuestas de trabajo en los grupos que han estado trabajando han identificado una figura que es este del equipo especializado, que hablaremos un poco más adelante, que es una especie de equipo que pueda estar para que no queden los casos huérfanos, por un lado, para que asesore de alguna manera al ir adquiriendo una cierta experiencia, al poder encargarse de algunos casos, ¿no? Y tener una composición pues también rica entre enfermería, medicina, con distintas especialidades, ¿no? Con presencia de psiquiatría, trabajo social, ¿no? Que pueda tener ahí unos elementos de asesoría, y que eventualmente pues pudiera ser en algún caso también el médico responsable directamente, si fuese solicitado por parte de los pacientes. Esto es debatible y no sabemos cómo va a funcionar. En este momento se están constituyendo algunos de esos. Bueno, ese cronograma que veíamos en pequeño, un poco más rápido, solo para hacer algunos apuntes, que se habla de un proceso deliberativo siempre con sujetos capaces, ¿vale? Y que eso no impide hacer multitud, independientemente de que haya un médico consultor que tenga que ser independiente, no impide interconsultas, como hemos dicho, como los comités de ética asistencial u otros, ¿no? El equipo asistencial, en el proceso, donde te estás clarificando un poco, y otras cuestiones concretas que pueda haber, ¿no? De dudas de alternativas, o de manejo, o de cuestiones del estado de ánimo, o de la capacidad, ¿no? Que sean un poco más sofisticadas, ¿no? El médico responsable tiene unos plazos ahí tras la primera solicitud, la segunda, y si llega finalmente, digamos, a reclamar, a tener la solicitud se ratifica, el paciente no desiste, si desiste se acaba el proceso, ¿no? Pues entonces se activa el médico consultor, que tiene 10 días para elaborar un informe y comunicar su resultado. Claro, entre medias en este proceso puede haber una, digamos, calificación de desfavorable, ¿no? En ese caso se va a la comisión de garantías, y cuando también se llega con los informes, si los informes no son, digamos, coincidentes, pues también puede haber una apelación a la comisión de garantías. La comisión de garantías entonces nombra un par de médico jurista en la composición que tenemos, y a su vez emiten un informe de ratificación que puede ser favorable o que puede ser desfavorable. Si es desfavorable, se rechaza la prestación y el paciente tiene una posibilidad de hacer una reclamación contenciosa administrativa, lo cual, en fin, es una curiosa jurisdicción, ¿no? para este tema, pero bueno, es consecuencia de ser una prestación de cartera de servicios en cierto sentido, ¿no? Y si es favorable, pues entonces se pasa a ratificar mediante una documentación expresa del proceso. Posterior al consentimiento informado que se ha firmado, el médico realiza la prestación y elabora unos documentos para su evaluación, ¿no? Que son documentos 1 y 2 que tiene que recoger. Bueno, esta comisión de garantía, que decíamos que es novedosa, la ley establece que un mínimo de 7 con estas 3 profesiones. La mayoría de las comunidades están yendo a alguna composición de algún número mayor. La nuestra, que salió publicada el pasado viernes 25, pues tiene esta composición de medicina por parte del Colegio de Médicos, pues Virginia Izura, que me ha presentado, y que le agradezco además que la iniciativa, ¿no? de este foro. En la parte de Derecho, pues Leticia Hernández fue propuesta también por el Colegio de Abogados, y Carmelo Gómez por el Colegio de Enfermería. El resto pues forman parte tanto de Salud como del SMS, propuestas. Hay muchas personas que son muy conocidas de distintos elementos, Lorca, Cartagena, Murcia, distintos sitios de la universidad, comités de ética de distintas áreas. Y yo creo que es una representación, pues, y destacar como diferente a otras comunidades, que hay una farmacéutica, ¿vale? Ana Aranda, de Servicios Estatales, también en comités, en el CAREA, ¿no? En el comité asesor, y me parece 6 miembros del comité asesor regional. O sea que, bueno, es una presencia de personas formadas en ética y que han asumido esta responsabilidad en esta etapa inicial, ¿no? Con lo cual, pues, bien.
hemos cambiado las líneas rojas con esta estructura. Ahora vamos a ver algunas pequeñas, o sea, cómo nos reubicamos los profesionales, y cada profesional tiene que hacer un proceso personal. ¿Quién no ha mencionado el artículo 36.3, ¿no?, del Código Deontológico de Medicina, ¿no? Bueno, cada médico tiene que hacer un proceso personal y profesional de deliberación al respecto. Lo que está claro es que también dice ese código deontológico que las objeciones tienen que ser individuales, que no son colectivas, que son basadas en razones morales, y que no son meramente de conveniencia. El propio código deontológico lo refleja también, y que no implican el abandonar ni, por supuesto, cuestionar la atención a esa persona, independientemente de que no se participe en esa prestación. Está claro que se genera una vez que alguien, la ley establece el legítimo derecho a la objeción por parte de los profesionales. Ningún profesional puede estar obligado a participar en este tipo de actuaciones, pero claro, en el continuo asistencial, bueno, no siempre es fácil identificar eso. Porque la ley ha optado, esto es un poco también peculiar y discutible, por un registro a priori de objeción. A diferencia de otros entornos, por ejemplo, los últimos que mencionábamos de Australia, ¿no?, donde la legislación se registra el que se tiene que capacitar para participar en dar una prestación. Es como decir, oiga, usted va a hacer una cirugía, pues tiene la capacitación, capacítese, ¿no?, para hacer este trasplante, ¿no?, capacítese usted. Esta ley no establece una indicación de una especialidad o de unos requisitos para cualquier paciente, ¿no? Pero online. Intentamos silenciar los micrófonos, Sí, los que estéis. Pero no. Vale, los que estéis por ahí con el micrófono, los silenciamos. Por favor, silenciar los micros. Lo he puesto en el chat también. Que sí, gracias. Los micros. Bueno, y entonces lo que decíamos, es decir, esto es para cualquier profesional, entonces es importante, digamos, capacitarse. A mí esta es una de las cosas que me parece, preocupante. Me parece que este ejercicio de registro anterior y tal se supone que es para que la prestación no quedara en el limbo, ¿no? Y como es una prestación de cartera de servicios, como hay que dotar, o como es un derecho, ¿cómo lo hacemos, no? Me parece que, y bueno, si ofreces que se registren voluntariamente, digamos, o que se capaciten a aquellos que así lo deseen, pues no iba a haber gente o algo así. La verdad es que lo cierto es que así es como se hace en muchos de los países, ¿no? Vuelvo a citar el estado de Victoria, Australia, ¿no? Existe una capacitación de los profesionales que van a participar. Cataluña está haciendo algo parecido, está empezando a hacer es decir, tienes que registrar los casos, o sea, tienes que registrar las solicitudes, y para registrarte tienes que solicitar darte de alta, digamos, un cierto registro, y de alguna manera pues te pueden, como cuando manejamos la ley de protección de datos o tal, puedes forzar un mini curso, ¿no?, de formación. Yo creo que el tema de la formación es un tema importante, y como vamos a ver, si 3 meses ha tenido prisa el legislador en implantarlo, se ha dado 1 año para establecer, revisar, coordinar la formación. Eso no impide que cualquier comunidad lo inicie desde ya, ¿no? Y así están algunas empezando, como vamos a comentar. Bueno, la objeción de conciencia, los documentos que se están trabajando, pues son las personas que tengan participación directa, en este caso facultativos de enfermería, farmacéuticos que preparen las fórmulas. Que puede ser desde el principio que uno lo tenga claro, que no hay ningún escenario en el que haya participar, o puede ser cuando se plantea un caso, una solicitud al que no ve, digamos, las circunstancias un poco como para que sea en su conciencia, pueda participar, ¿no?, en por razones de conciencia. Un poco es distinto a las objeciones de ciencia, es decir, el hecho de que haya un derecho volvíamos a lo que decíamos, la opción del autónomo recurso, esto tiene que ver con esto. Es decir, no es un atajo porque alguien solicite sin más y digamos y nos ofrezca. O sea, vamos a tener un auténtico problema si resulta que lo que estamos es ofreciendo medidas para solucionar, digamos, un sufrimiento evitable, y es rechazado sin más, ¿no? Aquí uno puede decir, bueno, es que no es que yo no quiera participar, es que creo que no está indicado aquí, ¿no?, que tenemos otras medidas, ¿no? Y esto es un tema de debate de fondo de la sociedad, ¿no?, el equilibrio entre la autonomía, lo que decía al principio, ¿no? Y ahí nos jugamos una parte de interpretar cómo hacemos estas cosas, ¿no? Objeción de ciencia en el código deontológico, en medicina, es cuando crees que efectivamente por algo no está indicado. Estás haciendo algo que no está indicado, que tienes alternativas que son mejores. Es distinto a rechazar un tratamiento. Y claro, y esta es una distinción que hemos ido aprendiendo a manejar, ¿no? Uno puede rechazar que le hagan algo, pero pedir que le hagan explícitamente algo que quiera. Oiga, es que yo creo que usted me haga un trasplante, mire usted, tiene una indicación, es que yo quiero que usted solicitar cosas. Hasta ahora hemos marcado esa diferencia. Ahora damos un derecho a solicitar unas circunstancias, que hay que cumplir unos requisitos, pero ojo, que vamos a tener
probablemente también anticipo una cierta discusión, ¿no?, sobre estos elementos, ¿no? ¿Es un problema de indicación de atajo o es un problema de que estamos ante realmente un sufrimiento inevitable que requiere una medida de último recurso, ¿no?, y que alguien acepta y solicita o reclama en ese sentido, ¿no? Bueno, hay un registro, vamos a ver qué pasa con eso, se están creando, bueno, va a haber unos formularios, cómo se accede, la protección de datos, quién lo conoce. El coordinador de un centro, pues no, pero entonces el director médico de un área o, bueno, los equipos de gestión tienen que de alguna manera verificar quién tiene disponibilidad, que los casos no queden en el limbo. Bueno, esta idea del equipo especializado tenía que ver un poco con que no sucediera eso dentro del sistema, ¿no?, dentro del Servicio Murciano de Salud, y que pudiese haber pues también una opción para que no fuesen peregrinando, ¿no?, los casos en ese sentido, ¿no? Y por supuesto que considerar que no se cumplen los requisitos, por tanto denegar la prestación, pues esto no tiene nada que ver con la objeción. Esto es la mayoría de los casos en Holanda, entre la mitad y 2/3 se rechazan, lógicamente. Esto es importante y tiene que ver con lo que expresaba Chindo, es decir, como la alerta de desear de estar con un sufrimiento, bueno, muchas veces se va a poder resolver con medidas, como vamos a ver muy rápidamente, ¿no? Bueno, también vamos a tener un cierto problema con el tema de las modalidades, ¿no? Administración y autoadministración, hablaré más rápidamente luego gráficamente. Se habla de modalidad de administración, como lo utilizan los profesionales, en general por una vía intravenosa, y se habla de autoadministración cuando se le da al paciente, y entonces, bueno, aquí hay quien sugiere que la vía intravenosa también podría ser autoadministración. A mí me parece que eso es una distorsión de lo que ha sido entendido siempre por el suicidio medicamente asistido, ¿no? Porque inicia el émbolo de la sedación inicial, bueno, pero luego hay que seguir. Es decir, bueno, podría haber un dispositivo regulado, automático, que fuese dando las mezclas y tal. Lo normal es que no se hace así, o sea, no se hace así. Por lo tanto, hay una cierta confusión aquí entre si estamos colapsando, inclinándonos a la administración, ¿no? Y desde el punto de vista de prescripción, la fórmula magistral oral, nos encontramos con que no hay disponibilidad del producto, digamos, tal cual, ¿no? Para la que pueda ser utilizado sin más, y hay que preparar una fórmula magistral. Bueno, y hay que conseguir, por tanto, las farmacias hospitalarias o regularlo. Y además, en ficha técnica no están estas indicaciones. El Ministerio lo que ha dicho es que, bueno, que se utilice el Real Decreto de uso compasivo que se utiliza, es decir, de disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. Los uso compasivo son otras situaciones especiales, y aquí quiere incluir esta utilización de medicación que no requiera cambio de fichas técnicas, sino este tipo de la cláusula que incluye este Real Decreto en este sentido. ¿Dónde se va a realizar la prestación? Pues en cualquier sitio, en principio, sanitario público concertado, residencia, domicilio, ¿no? Y esto nos lleva un poco al acompañamiento y a las figuras, a las modalidades que decíamos antes muy rápidamente, ¿no? Bueno, cómo lo vamos a modular, dónde se va a hacer, en principio guiado por el propio paciente, ¿no? Ojo con la tendencia que podemos tener de medicalización excesiva, ¿no? De los entornos medicalizados son entornos en los que nos sentimos más cómodos los profesionales, tenemos las cosas más controladas, es nuestro entorno, ¿no? Es mucho más estar en una habitación de un hospital, controlamos, tenemos a disposición cosas, ¿no? Pero no es el entorno habitual en el que se realiza este tipo de decisiones en ese momento, depende de las jurisdicciones, ¿no? Desde luego, en Países Bajos es el 80% en domicilios. Y eso requiere, por tanto, que si se hace con una serie de mecanismos, como hemos dicho, etcétera, tener unos dispositivos, pasarse un cierto tiempo, horas, probablemente, en el proceso, ¿no? Por más que sea el más rápido, eficiente, sea rápido, ¿no? De todo el proceso, las despedidas, la preparación, la transición, o sea, puede ser, por tanto, previsiblemente de horas. Claro, cuando se le da la prescripción en la modalidad más habitual, que se conocía, que se le daba la prescripción y era el paciente el que elegía el momento y se invitaba al profesional sanitario de alguna manera, pues bueno, ahí tenías la posibilidad de que algunas veces no funcionara, ¿no? Dependiendo de los kits que hagas o la medicación que des, que alguien vomite, que tengas problemas y tengas... Algunos casos, lógicamente, se han descrito en las jurisdicciones que solo utilizan este sistema, ¿no? Pero lo cierto es que son minoritarios, muy minoritarios, ¿no? Entonces, la cuestión cómo lo gestionamos, ¿no? Medicalizamos un poco esto va a ser un tema importante. Yo
como apuntaré un poquito más adelante, me parece que hay una tendencia a parecernos a Países Bajos en ese sentido, donde prácticamente no hay suicidio médicamente asistido. O en Bélgica no hay suicidio médicamente asistido porque no está regulado, solo regula la eutanasia. Sin embargo, en otras jurisdicciones, las de Estados Unidos, solo hay suicidio médicamente asistido, y en Australia, la del estado de Victoria, prioriza la prescripción para el paciente y cuando esta no es posible, entonces propone la administración. ¿Qué documentos estamos viendo? Pues muy rápidamente, para pasar a la última parte con la que acabamos, ¿no? El manual de buenas prácticas, la evaluación de la capacidad y el tema de la formación. Se está trabajando en comisiones para preparar una iniciativa de formación, hay varios grupos de trabajo. Bueno, el manual de buenas prácticas se supone que son 3 meses una vez que entra en vigor la legislación, por lo tanto estaría como para septiembre. Hay borradores y el manual de evaluación de la capacidad está. Bueno, se han hecho algunas, como digo, en Murcia hicimos la víspera de la entrada en vigor, pero en todas las comunidades autónomas, todos los sistemas de salud han hecho pues, jornadas, sesiones informativas que se van a tener que seguir multiplicando en los próximos tiempos, ¿no? Y van colocando en las páginas web, aquí tenéis alguna muestra, la del Ministerio, la de Murcia Salud, la de Madrid, la de Euskadi, la de Galicia, la de Cataluña, Andalucía, en fin. Pues de distinta información para ciudadanía y para profesionales. El Ministerio ha dispuesto un documento, básicamente, y un sistema de preguntas y respuestas que sigue la legislación, ¿no? Es el protocolo de valoración de la situación de incapacidad de hecho. El otro documento es un borrador, ese no es oficial, por tanto, es todavía un documento de trabajo y no se va a considerar finalizado hasta dentro, pues no sé, quizá la ley marca 3 meses, igual antes, pero... En Murcia Salud tenemos una información para ciudadanos y otra para profesionales que necesitas, creo que registrarte como profesional, vamos a tener acceso como para registrarte y bueno, explicamos parte de las cosas que estábamos diciendo, ¿no? En este punto. Entre uno de los temas que mencionamos aquí es lo de, como decía, lo del equipo especializado, las funciones de asesoría o de hacerse cargo del proyecto cuando o bien falta el médico responsable o eventualmente cuando se produce... Bueno, es escogido, ¿no? Por parte del paciente porque se le menciona, porque lo conoce. Bueno, ya digo que este tema es difícil saber cómo se va a poner en la práctica, pero así se está formulando, ¿no? Y bueno, tiene que tener una formación específica y la idea era crear varios, 2 o 3, veremos a ver cuántos se pueden crear, ¿no? Medicina, enfermería, trabajo social, que haya perfil de psicología, psiquiatría, recomendable, que bueno, que se esté atento un poco al proceso de desgaste emocional que pueda tener la gente y por tanto que haya una cierta rotación, en fin, se están pidiendo pues las dirección de asistencia sanitaria y las áreas pues están pidiendo y que la consejería pues a voluntarios un poco en ese sentido para personas que tendrían perfil, ¿no? Con cierta formación y esta capacidad, ¿no? Madrid igual, información a los pacientes, Galicia el protocolo y una guía técnica desarrollada por los colegios, por gente también del entorno de la bioética. Galicia ya la ha actualizado, veis esta de aquí, a 30 de junio ya tiene varias pequeñas revisiones desde la que la sacaron el día 25, ¿no? O sea que van haciendo... Y me quedo con la parte de Cataluña que ha sacado por 2 cosas. Lo primero, ha hecho un webinario ya, ha hecho una formación de 8 horas que va a dar a lo largo de julio y que creo que empieza el 5 de julio para profesionales del sistema público, del sistema concertado, o sea, que estén de entidades concertadas o del entorno privado. Y que tiene 3 módulos, un conjunto de 8 horas de formación con estos 3 módulos, aspectos normativos y procedimiento de aplicación, modelo de práctica asistencial para el desarrollo en Cataluña de la legislación y acompañamiento y duelo. Y ha creado, esta es la otra mención, una aplicación web, es decir, ha creado una aplicación que se llama PRAM, y que prestación de ayuda para morir, ¿no? La prestación de ayuda per morir, en que hay que registrarse como usuario para poder incluir, digamos, las peticiones. Bueno, ¿y ahora qué? Acabamos con algunas reflexiones para poder dialogar un poco, ¿no? Pues yo creo que necesitamos situar todo esto necesitamos irnos un poquito en la perspectiva que planteaba Chindo, ¿no? Él ha mencionado varias veces como solución única, ¿no? El sufrimiento insoportable. Bueno, todo esto se sitúa, fijaos, aquí hay mucha información, pero eso básicamente es un modelo que tiene que ver con el manejo del sufrimiento y este es el estándar que debemos de manejar
en general, mientras luchamos contra las enfermedades, intentando evitarlas o retrasar el jaque que puedan darnos, ¿no? Con las alteraciones a la funcionalidad que nos provocan, ¿no? Con distintas trayectorias de enfermedad según pues, procesos oncológicos, procesos de órgano, que se acaban siendo pues, orgánicos, a fracaso orgánico, y que van creando pues eso, distintas, corazón, pulmón, van fallando, o procesos, digamos, neurodegenerativos o de supervivencia a muchas de esta etapa, porque uno sobrevive siendo muy mayor, ¿no? En estos procesos nuestro objetivo es siempre ayudar a vivir bien el morir. Como decía Chindo, esta especie de deseo de vivir bueno, pues una vida, una muerte en la medida con control de síntomas, donde se haya podido rechazar los tratamientos que no sean deseables porque la expectativa de vida pues, no sea, porque uno no los considera adecuados, se alivien los síntomas y también se gestionen los síntomas refractarios, ¿no? Por tanto, con la sedación paliativa. En algunos de estos escenarios, esto es un decantador, ¿no? Son situaciones que se van sucediendo. A nadie se nos ocurriría, digamos, hacer salidas, ¿no? Extemporáneas, atajos, ¿no? Cuando lo que estamos es atendiendo a cosas que podemos gestionar. Como decíamos, es verdad que hay una parte de este proceso de decantar en el cual hay señales de alerta, ¿no? Lo que tenemos es ese grito, como decía, ese síntoma, ¿no? Ese grito de ayuda, esa llamada de atención. Tenemos que explorar, y en el centro está explorar ese sufrimiento, intentar distinguirlo si es evitable o si es inevitable. Y si es evitable, poner determinados medios, digamos, en la ciencia, en los recursos y las amenazas, digamos, que está experimentando la persona. Estos escenarios son momentos en los cuales hay un deseo de adelantar la muerte. Tenemos que redoblar nuestro compromiso, no solo para la gestión en general de las patologías, sino también para gestionar bien el deseo de adelantar la muerte. Gestionarlo como un proceso de identificación, de gestión del sufrimiento evitable e intento de decantar un poco estas circunstancias. Esto sucede en la descriptiva que tenemos de todos los países que tenemos ya 20 años de trayectoria. Efectivamente eso es así y finalmente pues cerca de un 1% o un 10%, una variable, ¿no? En donde nos movamos, al final no va a funcionar estos planes de decantar y van a llegar a una situación en que lo que van a pedir es explícitamente un proceso, digamos, o se va a materializar una solicitud de ayuda médica para morir, ¿no? Esto depende digamos, de lo que la sociedad haya regulado en las líneas rojas, ¿no? Por tanto, todos yo creo que tenemos que participar en esa ayuda a vivir bien en el morir, como decíamos, en la ayuda médica al morir, y que la ayuda médica para morir debe ser ubicada en esta situación de último recurso cuando redoblando el compromiso con el abordaje del sufrimiento, la identificación del que es evitable como un problema a resolver y el que es inevitable. Bueno, no vamos a entrar, pero vemos escenarios clínicos muy distintos. Vemos que hay escenarios clínicos que no tienen nada que ver rechazar un tratamiento. Este es un caso de un testigo de Jehová que rechaza tratamiento, o un caso de una persona que rechaza una diálisis, que se utiliza, digamos, una serie de medidas de soporte vital y bueno, se reevalúan, se utilizan en la UCI, pero en intensivos, pero finalmente pues, se adecua el esfuerzo terapéutico porque no están funcionando y se retiran eventualmente, ¿no? O de procesos donde lo que hacemos es una sedación de un síntoma refractario, o procesos en los que lo que hacemos es darle la medicación al paciente. Este es el caso de esclerosis lateral amiotrófica, que se le da la medicación y el paciente decide pues, un tiempo después si la utiliza o no, o bueno, pues un caso sería de suicidio asistido, o bien se le facilita un proceso de eutanasia en alguien que lo solicita voluntariamente, que cumple los requisitos. Claro, hay escenarios que siguen quedando fuera de las líneas rojas, ¿vale? No es un derecho sin más, hay un derecho que está acotado y por tanto hay escenarios que siguen siendo penalizados, ¿no? Por ejemplo, quien no lo pida, ¿no? Quien no lo haya expresado, ¿no? Alguien incapaz que no lo haya expresado anticipadamente, pues sería un escenario de homicidio piadoso, con probablemente una disminución de la pena. Bueno, tenemos distintos posicionamientos en medicina de familia, ponemos estos trabajos en atención primaria, con Anabel Novoa, Miguel Belguizo, bueno, estableciendo cómo las garantías clínicas en una relación longitudinal, como estamos expresando con ese proceso compromiso de decantación, pues son lo que puede salvaguardar mejor hacia posibles escenarios de determinantes sociales o de carga o de sentir, como mencionaba también Chita al principio, y los compañeros que decíamos antes del cuadro que mencionaba antes, pues que plantean sobre si la ley ha sido
necesaria, ha sido oportuna, ha sido equilibrada y hemos ido apuntando distintas cosas de por qué, bueno, pues podíamos haberlo hecho mejor, ¿no? O el legislador podía haberlo hecho mejor, ¿no? En algunas cosas, especialmente en los plazos, especialmente en la participación en el proceso legislativo, especialmente en la mención de los temas de comités de ética, especialmente en la distinción entre los circuitos y en la identificación de escenarios de final de la vida o de otros escenarios, ¿no? Siempre cualquier legislación de esta va a tener que, y esto se va a tener que monitorizar en el tiempo, que ver si tiene frenos o salvaguardas suficientes o se desliza, ¿no? Este es el temor siempre. Lo que pasa es que, claro, este es un temor cuando empieza la legislación, luego pasan los años, como pasa en Oregón, que llevan 20 y tantos, o como pasa en Países Bajos, que llevan 20 y tantos, o como pasa en Canadá, que llevan 5, en Australia, que empezará a entrar, que lleva 1 año, en el estado de Victoria, Nueva Zelanda y el estado de Australia Occidental pues empezarán a entrar en vigor, ¿no? Por lo tanto, no hay tallas únicas en las experiencias internacionales. Como ya hemos dicho, hay escenarios solo de final de la vida, hay escenarios solo de prescripción, de suicidio asistido, hay otros que incluyen ambas cosas, circuitos diferenciales, requisitos establecidos, bueno, hay otros escenarios de jurisdicción. Lo que ha hecho España frente a esta distinción entre lo aceptable y lo aborrecible, o sea, las líneas rojas, ha sido modificar, ¿vale? Ha pasado, ha deslizado, digamos, la línea roja y ha establecido unas salvaguardas para intentar que efectivamente las líneas morales y las salvaguardas tengan unas barandillas o unos frenos, ¿no? Que eviten el deslizamiento. Ahí veis otras de las legislaciones que se sitúan pues, a un lado de la barandilla, solo con la prescripción digamos, o en el mismo punto en el que nos hemos colocado nosotros en este momento. Acabo con algunas pequeñas perplejidades finales. A mí me parece que a mí me deja perplejo un poco el tratamiento del legislador de este tema, ¿no? Me parece que las jurisdicciones internacionales, como hemos visto, se inclinan o bien a regular estas dos cosas, ¿no? El camino de opciones de final, de último recurso que hemos dicho que decantaban, pues tenemos como 2 brazos posibles. Algunas legislaciones solo abren el brazo de la prescripción y ahí se describe un fenómeno de válvula de escape. Por la antonomasia sería el caso de Oregón, con 20 y tantos años de experiencia, ¿no? Donde se da la prescripción al paciente en situación de final de la vida y 1 de cada 3 no utiliza la prescripción. Es suficiente tener ese elemento de control, esa especie de calcetín debajo de la almohada o de válvula de escape, para, de alguna manera, pues afrontar esos últimos días, esa sensación que era angustiosa de si iba a ser muy indigno, de si iba a ser muy doloroso, lo que sea. Otras legislaciones no se preocupan tanto por esta distinción y optan más por un modelo eutanasia, con una relación muy longitudinal, con un papel muy preeminente de la atención primaria, como es el caso de los Swiss Sergeants, ¿no? los médicos de atención primaria de Países Bajos, ¿no? Nuestro legislador hace una cosa curiosa y es que aparentemente no menciona nunca suicidio asistido, no menciona nunca, solo menciona ayuda médica para morir mediante administración o mediante autoadministración. Es decir, la modalidad hace una especie de deriva que solo se va por una ruta y cuando llega a esa ruta plantea una bifurcación al final del proceso, en el que dice, bueno, ya cuando se ha acabado todo el proceso, entonces dime si tú quieres administración. Y es una cuestión de que, bueno, pues te lo doy yo como profesional, o autoadministración en el cual, pues, ingieres tú si es oral o te das tú al émbolo, como dicen algunos, ¿no? En autoadministración. El legislador establece 2 verbos distintos, asistir hasta el momento de la muerte o observar y apoyar hasta el momento del fallecimiento. Y aquí hay cierta especulación en los manuales de buenas prácticas y las comunidades autónomas tendremos que posicionarnos, se están posicionando al respecto. Pues hay que acompañar, hay que estar presente, en el caso de la autoadministración también, hay que priorizar la intravenosa o no. Bueno, este fenómeno de, digamos, de no desligar bien estas 2 prácticas que están reguladas desde hace muchos años en muchos sitios, en algunas jurisdicciones, y que son muy claras las salvaguardas y los riesgos y los beneficios que pueden tener, es lo que yo llamo neerlandización, es decir, o flamenquización, es decir, el caso de Países Bajos o Bélgica, de la ayuda médica para morir, ¿no? Es decir, donde prácticamente no existe suicidio médicamente asistido, no existe prescripción y lo que existe es una administración por parte de los profesionales. En Bélgica, porque solo existe eutanasia,
en Países Bajos porque es súper predominante, vamos, de manera completamente, pues 98 a 1% o 2% el suicidio asistido. Claro, esto es curioso frente a legislaciones más recientes que han intentado sacar lecciones de estos, como el Estado de Victoria, que ha priorizado la prescripción por una cuestión de control del paciente último, si lo que se desea es ese control y esa dignidad y un equilibrio un poco en las salvaguardas frente a colectivos pues son situaciones de mucha vulnerabilidad, ¿no? Bueno, este tema es importante que lo dejemos. Y acabo un poco con esto. ¿Qué debemos hacer? Yo creo que debemos volver a nuestra práctica clínica. Y la práctica clínica es ayudar a vivir bien el morir. 3 pasos principales, ¿no? Es atender bien la cronicidad avanzada y el final de la vida, y ahí nos tenemos que dotar de herramientas fundamentalmente de acompañamiento de las trayectorias de enfermedad. Eso lo llevamos proponiendo como planificación compartida de la atención desde hace tiempo, y es comunicaciones, entrevista clínica, es abrir espacios de registro en la historia clínica para, a lo largo del proceso de enfermedad, especialmente cuando se hace crónico y se hace avanzado, cuando el sufrimiento empieza a comprometer las expectativas de vida. De ahí llegamos en la dinámica esta de decantamiento a una segunda capa o segundo nivel, que sería el abordar el deseo de anticipar la muerte como la gestión y el manejo del sufrimiento evitable, en una perspectiva multidimensional y con herramientas que lo exploren en todas sus distintas dimensiones: física, psicológica, social y existencial, ¿no? En ese sentido. Y nos decantaremos alguna parte de sufrimiento evitable y otra parte que quedará como evitable. Por tanto, ya no será un problema a resolver, que es el sufrimiento evitable, será un problema, una realidad a acompañar, una realidad existencial a acompañar desde el no abandono, y desde ahí nos podemos plantear, y el legislador ha establecido unas opciones de último recurso que serían peticiones explícitas de ayuda médica para morir frente a este sufrimiento inevitable. Creo que no hay mucha diferencia respecto al planteamiento que hacía Chindo al inicio, en el sentido de que no estamos hablando de una opción, ¿no?, como decíamos, ¿no?, como única respuesta al sufrimiento insoportable, ¿no?, sino que hemos hecho un decantamiento de buenas prácticas con muchos estándares previos, ¿no?, desde la buena atención. Creo que esto es la formación que necesitamos hacer. Lo necesitamos hacer porque si nos desviamos mucho desde el principio o no tenemos un radar para tener esta sensibilidad, podemos tener un desvío muy importante al final. O sea, si de repente estamos ofuscados un poco con la legislación y con los casos, como si los casos son paracaidistas o hongos que salen en el bosque en otoño y no sabemos que son por las condiciones que han precedido y que si no, no salen, ¿no?, esas circunstancias, y que por tanto tenemos que gestionar esas condiciones, ¿no?, previas. Si no reflexionamos, por tanto, sobre temas muy clásicos como la salud, ¿no?, y los distintos fines que tenemos en la medicina, incluido la búsqueda de una muerte tranquila, ¿no?, el alivio del dolor y el sufrimiento, lógicamente, como el famoso proyecto del Hastings Center de hace muchos años. Si no entendemos que tenemos que trabajar desde esa combinación de lo que es atender a la vivencia personal de la gente, su realidad de sufrimiento y las prestaciones de servicios que hacemos distintos profesionales, medicina, enfermería, esto es una pirámide que hemos descompuesto, y que todo eso lo hacemos sobre la base de una sociedad que tiene unos valores que tenemos que discutir, que tenemos que ver ese papel del sufrimiento que juega, ese papel de evitarlo o no evitarlo, y por tanto gestionarlo adecuadamente, ¿no?, y con distintas herramientas en lo micro, en la relación, comunicación, bioética, planificación, que las herramientas que nos demos institucionalmente, recoger en historia clínica para que haya continuidad asistencial entre dispositivos de atención, y sobre la base de una sociedad que no hace atajos o no es inequitativa para, digamos, facilitarle la salida a alguien al que ha estado despreciando, bien por desprecio, digamos, de su realidad de envejecimiento, de enfermedad o de lo que sea, ¿no? Estándares de buena práctica para atender el final de la vida. Los conocemos, es una mirada paliativa, es una mirada sobre el arte de, digamos, de acercarse al morir, ¿no?, esperar lo mejor, prepararse para lo peor, romper esos tabús, acercarse a la biografía de las personas, que debemos conocer de ellos para atenderles mejor. Yo creo que volver a los fundamentos, digamos, de lo que es un itinerario de vida que vamos acompañando, afrontando dando recursos y para afrontar las amenazas, y haciéndolo no solo desde ciertos patrones que nosotros como profesionales vamos a saber identificar en determinadas trayectorias de enfermedad, pero monitorizando, o sea, chequeando, explorando siempre la vivencia real de la persona, el territorio
que no es el mapa de nuestros patrones, ¿no? de patología o de trayectoria de enfermedad, sino la vivencia como esa persona los está experimentando, ¿no? Es decir, el territorio auténtico en el que se vive esa experiencia de sufrimiento, ¿no? Explorar el deseo de anticipar la muerte, como hemos dicho, en todas sus dimensiones, y hay herramientas, estas son herramientas de los Países Bajos, que giran en torno al unbearable suffering que utilizan ellos, el sufrimiento intolerable, con dimensiones físicas, de pérdida de función, de pérdida de aspectos personales, de aspectos del entorno, de pronóstico, etcétera, y que por tanto pues debemos gestionar, debemos redoblar nuestra formación en ese contexto. Y hay una cierta secuencia, con esto termino, hay una cierta secuencia en hacer las cosas en un cierto orden, si no somos una sociedad disfuncional, ¿no? Si las muñecas rusas, si la planificación, si el ayudar a vivir bien el morir no tiene una cierta secuencia global donde acompañamos a la enfermedad, con una planificación, una cercanía comunicativa, donde gestionamos bien el control intensivo de síntomas, la adecuación del esfuerzo terapéutico, la sedación paliativa, es decir, esa ayuda médica, decíamos, al morir, ¿no? Y donde ubicamos la ayuda médica para morir como una opción, digamos, pues progresiva cuando estas cosas van decantando. Si no hacemos esta secuencia, que el juego de las torres de Hanoi, digamos, tiene una manera de trasladar, de hacer los movimientos, ¿no? Primera línea, segunda línea, ¿no? De hacer los movimientos, estaremos introduciendo alguna perversión. Una mención súper rápida al hecho de que no solo abrimos escenarios de capacidad, sino también escenarios de incapacidad, decisiones de sustitución, con una complejidad todavía adicional, ¿no? Que nos lleva a explorar esos terrenos y precisamente acompañando la enfermedad en cada momento, poder también preparar a esas eventuales situaciones de futuro de incapacidad, ¿no? Mediante una planificación también compartida que nos ayude a eso. Y así no caminaremos un poco en la cuerda floja, que creo que representan escenarios genéricos como estos que se proponen, por ejemplo, en las cláusulas de derecho a morir dignamente, ¿no? Donde son frases un poco genéricas y que a mí me parecen que tienen sentido para ser iniciadoras de conversaciones con los profesionales de la salud, pero que es simplemente generadas en un documento legal en un contexto de una enfermedad que lleve meses y años, me parece de una pobreza para las herramientas clínicas que nos dan, que nos podemos dar nosotros para acompañar esas situaciones, que me parece que es situarnos en la cuerda floja. Las vivencias van a ser distintas para cada uno, ayudar a vivir bien el morir, comunicación y bioética desde la planificación compartida, que es un poco lo que venimos defendiendo, que se recoge en la historia clínica. Y nada más, acabamos, hacemos si queréis el debate sobre si, bueno, si después así hemos tenido un proceso serio, prelegislativo, legislativo y poslegislativo, ¿no? Para los individuos y para la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que nos la jugamos en la educación, en la formación que nos demos que redoblemos en este periodo de semanas, meses que tenemos, porque cada generación, debemos renovar un poco. Ahora hemos modificado unas líneas rojas y tenemos que rearmarnos un poco como individuos, como instituciones, como sociedad para establecer esos equilibrios, ¿no? Para hacer un mundo mejor el que recibimos, ¿no? Pues abrimos, perdonar un poco la extensión, y abrimos, si queréis, un turno de discusión, como quieran los moderadores. Bueno, muchísimas gracias, Javier. En primer lugar, quiero reiterar excusar al presidente, que sí que ha tenido una situación imprevista muy importante y por eso no ha podido estar. También lo he dicho por el chat, se ha grabado todo, con permiso de Javier, se ha grabado la presentación y se colgará en la página web del colegio por si alguien quiere revisar alguno de los datos que nos has proporcionado, que son muy, muy interesantes. Y las preguntas pues las podéis hacer por el chat y tanto Chindo como yo las podemos leer y las trasladamos a Javier o a Chindo. Y si no, alguien también podría activar el micrófono y hacerlas, ¿vale? Chindo, te paso la palabra para que moderes. Por aquí nos están dando las gracias y si tiene alguna pregunta, pues las voy diciendo. Bien, pues yo primero también felicitar al ponente porque ha hecho una exposición magnífica, realmente dura, porque hay muchos datos ahí, en fin, en poco tiempo quizás necesitaríamos más tiempo para asimilar toda la información que nos ha dado, ¿no?
pero realmente excelente, ¿no? Desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista visual, desde el punto de vista de la información y desde el punto de vista de su proyecto ético, ¿no? De todas formas, yo para empezar quisiera decir que quedan muchas cosas todavía en la duda, ¿no? Como tú también has planteado, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me preocupa, uno de los temas que me preocupa y que tú has tratado es el tema ese sí que lo has pasado un poco de lado, es el tema de los incapaces, el tema del Alzheimer, el tema de otras incapacidades, ¿no? Y cómo eso está regulado y cómo podemos llegar a una valoración justa de ese tema, porque claro, podemos llegar a situaciones en las que lo que se decide no es justamente lo correcto. Sí. Quisiera que hablaras un poquito de eso, si puede ser. Sí, sí, a ver, la verdad es que he optado efectivamente, he mencionado que es la excepción un poco de la excepción. Me parece efectivamente, he mencionado que es un poquito, me parece un planteamiento atrevido por parte del legislador, ¿no? Dedicamos, no es por arrimar el asco a mi sardina, pero dedicamos en la asociación a mediados de mayo de Bioética Fundamental y Clínica un webinario sobre esto específicamente. Por eso, y está grabado, está disponible, es accesible, ¿no? Y recapitulamos un poco los escenarios de incapacidad. De hecho, sobre todo en trastorno mental, enfermedad mental y demencia, ¿no? Y pues bueno, la demencia hay dos escenarios de demencia temprana, que es esta especie de eutanasia que se realiza por un sufrimiento anticipatorio y que genera muchos problemas adicionales, ¿no? Porque efectivamente tienes ahí la capacidad de hablar con alguien que es capaz, pero estás en el fondo basándote en un sufrimiento que es anticipatorio a una situación de futuro, ¿no? Y esto tiene sus propios problemas, ¿no? Esto es lo que se llama eutanasia de las 12 menos cuarto, ¿no? Es decir, a las 12 se acaba como la opción de pedir la eutanasia, ¿no? Siendo capaz, ¿no? De alguna manera. Y entonces, pues, porque es como las campanadas de la Cenicienta, ¿no? Y entonces la eutanasia pues, es como anticiparte, ¿no? Y entonces eso hace que curiosamente en Países Bajos la eutanasia de demencia temprana es mayoritaria respecto a, siendo muy minoritaria, 160 y tantos los últimos números. La demencia temprana son prácticamente todos esos casos. Y la demencia avanzada, es decir, mediante un documento expresado previamente y tal, eran 2-3 casos. Es decir, claro, son muy conflictivos dejarlo escrito para un escenario, porque para los Países Bajos tienes que chequear que cumples los requisitos y entonces intentan tener una interacción con la persona. Entonces, bueno, eso hace que el fenómeno se lleve a la eutanasia temprana. De todas maneras, eso puede cambiar porque hay una sentencia. Este tema de los incapaces ha cambiado en los escenarios que tienen regulación. En Bélgica ha cambiado en Países Bajos y ha cambiado en Canadá. En Bélgica tenían una legislación que daba 5 años para la duración del documento, han quitado la duración, ahora permanece el documento válido más tiempo, pero es verdad que se sitúa en escenarios de inconsciencia, ¿vale? Tienes que estar inconsciente. Pero han cambiado, a eso ya no hay un límite, digamos, al tiempo. Y es un documento distinto, ¿eh? El de la eutanasia anticipada, el documento de eutanasia anticipado es distinto al de las instrucciones previas, lo cual aquí nos lleva a otros escenarios y está cualificado, ¿no? Países Bajos ha cambiado porque ha tenido una sentencia del caso, el único caso que los comités regionales han llevado a la jurisdicción penal fue un caso del 2016 de una demencia en situación avanzada. Ese caso fue llevado cuando no había cumplido los requisitos y entonces pasó por el comité disciplinar, ratificó que no se habían cumplido los requisitos por el comité, digamos, penal o que tienen en Países Bajos y ratificó lo mismo, pero el fiscal lo llevó a casación al Supremo. Y el Supremo estableció, porque el mecanismo allí es que tienes que verificar que el paciente y médico consideran que esa es la única alternativa disponible y que es algo voluntario y tal. Y claro, una demencia avanzada pues fluctúa, intentaba ratificar la geriatra en ese caso, pues que el documento que había escrito, pues la persona se mantenía con ese documento y la persona no reconocía ni ese documento, ni entendía muy bien en qué consistía eso que decía ese documento, ni cuando se lo explicaban le parecía que eso era lo que quería. Pero entonces entramos en el clásico debate de la demencia, de la identidad, de la autonomía, de la persona, que es un debate muy clásico, el debate de la demencia, que es un debate que tiene su propia enjundia, como tú has mencionado. La Fiscalía liberó un poco de la carga a los médicos neerlandeses de tener que chequear con el sujeto. Y al hacer eso, pues no sabemos muy bien si se va a producir un mayor número de casos de demencias avanzadas en el futuro, ¿vale? En este caso, ese es un escenario. Y en Canadá
tenían una legislación exclusiva de final de la vida y un caso de dependencia que llevó alguien que consideró que vulneraba sus derechos constitucionales, la Carta de Derechos que tienen en Canadá, en el caso Truchon, en Quebec, lo llevó al Supremo y en el 2019 estableció que efectivamente que había una, digamos, desigualdad en el que alguien que estaba en el final de la vida pudiese ser ayudado y que alguien que no lo estuviera, no. Entonces le pidieron al legislador, por sentencia, activismo judicial, que regulase, que cambiase la legislación. Una legislación que tenían de 2016 por otra sentencia de 2014. Y entonces hicieron un proceso de 2 años, les pilló en medio la COVID y tal, y lo han modificado el Código Penal en marzo de 2021, abriendo 2 vías, final de la vida y no final de la vida, y en el no final de la vida hay escenarios de dependencia con distintas salvaguardas. Y han dejado un capítulo sin regular, porque todavía no ven claro cómo hacerlo, que es el de la enfermedad mental. Y han dicho que en un par de años tendrán informes adicionales, 2023, volverán a revisitar el asunto para ver si regulan por esa vía o no. Como veis, tratamientos muy distintos como sociedad, ¿no? De un tema muy complicado que requiere una serie de protocolos y tal. Sí. Yo he dedicado mi tesis de fin de máster de paliativos al tema de los incapaces de hecho y la eutanasia y bueno, podemos... Mira, yo quería preguntarte otra cosa, después daré paso a otros, y es si a ti no te llama la atención que desde hace bastantes años se está intentando hacer una ley de paliativos que no ha salido adelante, más que en determinadas autonomías, pero jamás a nivel nacional, y de pronto, rapidísimamente, aparece la ley de eutanasia. Y por otro lado, la necesidad de la eutanasia como tal, porque quizá por los tratamientos que prolongan mucho la vida, etcétera, etcétera, cuando ya estamos desarrollando mecanismos de proporcionalidad en relación con el cuidado, que tú conoces bien, y que hacen que y eso está específicamente controlado en paliativos, hasta dónde debemos llegar, hasta dónde no debemos llegar, ¿no? Entonces, me llama la atención que la ley de eutanasia se desarrolle tan rapidísimamente y una ley de paliativos no haya podido salir adelante ha tenido unas grandes dificultades de desarrollo, ¿no? A ti y a todos. Esto lo hemos escrito todos los que, vamos, sin necesidad de posicionarse ni a favor ni en contra. Vamos, gente que tiene muy claro que hay que regular esto y que había que regularlo. Yo llevo escribiendo cosas de estas desde el año 97 y me parece razonable regularlo, pero lo lógico, como he dicho, es que se hiciese un armazón, eso ha recomendado el CAREA, porque los mensajes para la sociedad son más claros. Y es verdad que no hace falta una legislación para defender las buenas prácticas que debemos hacer, pero claro, cuando estás haciendo estos mensajes sociales es importante que de alguna manera veas lo que tú dices, o sea, que explicites, renueves como sociedad, una vez que modificas las líneas rojas, el conjunto del contexto que cuidas. Fíjate, totalmente de acuerdo, que es sorprendente. Fíjate qué distinto a lo que hizo el estado de Victoria de Australia. Hizo una comisión parlamentaria para estudiar la atención al final de la vida. Salieron 49 recomendaciones al Parlamento, al Ejecutivo. 48 eran sobre la mejora de los paliativos comunitarios y sobre la mejora, la promoción del Advanced Care Planning, que allí es lo que nosotros aquí llamamos planificación compartida de la atención. Y la 49, era regular la ayuda médica para morir, el Medical Aid in Dying. Bueno, el Ejecutivo de esas 49 se tomó en serio 42, asumió 42. Fijaros que 48 eran de mejorar los paliativos y de mejorar esto, ¿vale? Y entre esas 42 acogió la 49 y dijo, vale, voy a regularlo y creó otra comisión. Esa comisión hizo una propuesta de ley, que es la que os he contado de alguna manera, comparó legislaciones, estableció como preferencial la prescripción por equilibrio, ¿no? Estableció un sistema de prescripción, o sea, de cómo preparar el kit y tal, muy garantista, estableció un marco en su momento y estableció la regulación y le dio 18 meses para implantarlo. Hizo materiales, formación para los profesionales, divulgación, en zona web, unos navegadores del final de la vida, en fin, y estableció la legislación. Pues bueno, nuestro legislador, pues habrá que preguntarle a los legisladores por qué han cogido una legislación que había llegado al Senado, que tenía el apoyo mayoritario de la Cámara, que iba de la mano, y por qué no lo han hecho, digamos, de la mano, ¿no? Bueno, nada impide, de todas maneras,
Chindo, nada impide que primero como comunidad legislemos sobre eso, sí que como mensaje coherente. Y segundo, que los profesionales sigamos trabajando con los estándares de buena práctica y por lo tanto promovamos ese concienzudo manejo, acompañamiento, no abandono de las personas que están en situación de necesidad. Hagámoslo mejor en las historias clínicas, hagámoslo mejor recogiendo ese acompañamiento con una planificación adecuada y abordemos bien, pues eso, la adecuación del esfuerzo, la gestión de rechazos de tratamiento, la sedación, el control de síntomas. Y con eso tendremos pues una gran parte de ese decantador, ¿no? Te voy a transmitir una pregunta que ha hecho un oyente participante aquí. Sí, Juan Martínez, ¿no? La pregunta... ¿La has leído? Sí, Juan, pues... Muy práctica, realmente para todos los que estén ahí, porque es muy directa, una cosa que se puede plantear. ¿Cómo pueden el médico responsable, el médico consultor, el comité de ética asistencial gestionar esa solicitud, esa consulta, compatibilizándola con su actividad asistencial y en esos cortos plazos? Pues, no, ni idea. De salud, algún gerente o director médico, pues realmente es un trabajo sobreañadido a la actividad habitual. Exactamente, ni idea. Yo el misterio de los plazos, esta especie de plazos pasados, o sea, entiendo que no puedas caer en el limbo, entiendo que no puedas, o sea, entiendo que se ha querido ser garantista con el tema de la comisión esta ex ante y tal. Esto no existe en ningún sitio. Hay unos plazos razonables, pero vamos, si cogéis los informes de los comités regionales de Países Bajos, donde te van contando los casos y tal, van recopilando los casos de los centenares, van seleccionando algunos que destacan en el informe y vas viendo, por ejemplo, este que os he contado del 2016, que es el único que ha ido al tema penal, no sé cuántas interconsultas hizo la geriatra. La persona llevaba, se supone que se activaba el documento cuando llegaba a una residencia, la cuidaba el marido, no pudo cuidarla más, la llevó a una residencia y dijo al llegar a la residencia, oye, que mi mujer tenía un documento que decía que no quería entrar a una residencia y que se entraba a una residencia que, mire, de eutanasia basada en instrucciones previas. Bueno, nos pasaron varios meses, porque lógicamente la geriatra se puso a explorar esas circunstancias. Si veis... Una cosa que me pareció muy interesante de lo que has hablado, que no conocía yo eso, es lo del estado de victoria en relación con la objeción de conciencia. Es decir, me parece más justo que haya esa capacitación para hacer la eutanasia que no hacer ese registro de objetores de conciencia que al final pues puede derivar en problemas de tipo laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, a ver, no debería, o sea, la ley o sea, eso iría contra la ley, digamos, y contra la deontología, el utilizar eso, ¿no? Como mecanismo. Pero está claro que sería, vamos, normalmente pues uno pregunta por quién se apunta para hacer algo, ¿no? Y forma a esa gente, o sea, hacemos una persona, un grupo de referencia, o facilitamos. Si aquí el universo es todos los profesionales de la salud, con más motivo... Es decir, pues aquellos que estén, ¿no? Que demos que verifiquemos de manera rápida que tienen unos conocimientos, que los chequeemos, que les damos una formación, que es una manera de darles un soporte, ¿no? Y que hagamos un poco eso, ¿no? A mí me parece de sentido común, la verdad. Y vamos a ver qué pasa con estos registros, ¿no? Así a priori, porque al final, pues tú puedes, digamos, objetar cuando te surgen los casos, ¿no? Mientras que el otro de prepararte cuando te llega el caso y al menos haber tenido que, digamos, para recibir, allí tienes una certificación, o sea, tú tienes la certificación de poder realizar la prestación cuando tienes esa certificación de médico y fíjate que distinguen el prescriptor del administrador, es decir, uno puede solo llegar a ser prescriptor porque considera que hasta ahí llega su línea roja y objeta a ser administrador, pero no a ser prescriptor porque le da el control al final al propio paciente, ¿no? Entonces, eso lo establece también la legislación y te puedes certificar como uno o como los dos. Bueno, el sistema tiene que garantizar esa prestación, pero hay otros medios para hacerlo. Hay que darle papel a los que están aquí. Por ejemplo, al profesor Rafael Pacheco, que no dice ni media. Bueno, aquí es que no sé quién está, pero aquí hay mucha gente que podría estar. Seguro que tuitea alguna cosa en algún momento. Eso seguro, eso segurísimo. Ya si alguien tiene alguna pregunta tenéis que ir preguntando porque ya son 37 y tenemos que ir cortando. Sí. A ver, si tuiteo será para felicitar. Bueno, bien. Porque la verdad es que la charla de Júdez ha estado muy formativa, muy documentada, muy seria, muy rigurosa y
como es Javier. Y solamente al final añadir desde mi cosecha que incidir en la excepcionalidad de la eutanasia, en que no hay ningún tipo de contradicción entre mejorar la medicina paliativa. Te has silenciado, creo, sin querer. No. Ahora. Que digo que no hay absolutamente ninguna contradicción, aunque se argumente tanto en ese sentido, entre medicina paliativa y eutanasia. Cuanto mejor sea la medicina paliativa, menos casos de eutanasia se darán. Más excepcional será la petición. Y en el caso que se produzca una petición, que se puede producir, pues habrá que estar a lo que habéis hablado, a la capacidad, a la voluntariedad, a la reiteración en la petición y a la libertad y la autonomía de esa persona, porque los médicos estamos para que la gente viva bien y también muera bien. Y lo que entendemos que puede ser la mayor beneficencia para él, en algún momento puede ser maleficencia. Y el artífice de decidir si eso no es el propio paciente. Y con respecto a lo de la objeción de conciencia, me parece, por supuesto, un acierto de la ley contemplarla, no tanto el que haya que inscribirse. Entiendo yo que eso intenta evitar un poco el rechazo social y la estigmatización, porque yo estoy convencido de que cuando esta ley se intente aplicar, que ya teóricamente ya se puede porque está en vigor, el médico que se decida por participar en la eutanasia, en principio va a ser estigmatizado y señalado por los prejuicios sociales y, pues bueno, pues porque las ideas del nacionalcatolicismo, de nuestra religión tan arraigada en la inmensa mayoría de los españoles, de nuestra conciencia moral, de nuestros valores que son judeocristianos, pues hace que el médico siempre haya sido visto como un agente de vida y aunque sea en casos excepcionales va a costar trabajo verlo también como colaborador de la muerte. Pero, y para terminar, porque no soy yo ni mucho menos el protagonista hoy, decir que con todo me parece desde el punto de vista ético un paso adelante que se haya generado esta legislación, por supuesto muy mejorable. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Bueno, no, yo me quedo con esa idea de ayudar a vivir bien el morir como la tarea que tenemos todos. Y ahí nos encontramos el 100%. Luego, algunos pues no llegarán o consideran que la línea roja que ha regulado democráticamente la sociedad no la pueden, tienen el derecho a no cruzarla, porque para ellos pues es una línea, sí lo es una línea roja en su proyecto, en su arquitectura de creencias, ¿no? Lo que es verdad es que yo soy un poco más del modelo, del modelo de Tim Quill, ha aparecido por ahí, ¿no? Es decir, un profesional que en principio está en la ortodoxia de la práctica clínica, pero que no descarta que de la mano del compromiso con pacientes concretos a los que acompañas y que no quieres abandonar, explorando con rigor todo el proceso de su enfermedad e intentando aliviar el sufrimiento que es problemático y reduciéndolo en gran medida, en un momento dado queden por razones diversas, peculiares, ¿no? del tipo de perfil que normalmente persiste un poco en esas circunstancias, ¿no? O la necesidad de control o realmente de la dureza de las circunstancias que le han tocado, pues tiene un sufrimiento existencial insoportable y entonces, bueno, pues ahí se puede articular. Me siento más cómodo con que el equilibrio se consigue con la prescripción. Yo me siento muy identificado con la regulación del estado de Victoria de Australia, me parece que el equilibrio social es mayor que el que en el conjunto de intereses que se intentan legislar, ¿no? Yo hay una cosa que quería decir, aunque sea vamos, si me deja Virginia, y es que hay un problema de información. Es decir, parece que la muerte dulce solo la da la eutanasia. Y parece que todo el proceso de tipo de paliativos, eso no es muerte dulce. Es decir, eso ha sido una información que se ha sesgado mucho y parece que la única forma de morir dulcemente es a través de la eutanasia. Eso quiero decir a nivel de la población, ¿eh? No me estoy refiriendo de los profesionales, claro. Claramente. Sí. Pero creo que se debería informar de esa manera. Totalmente, Chindo. Fíjate que toda la experiencia, seguro que todos nuestros paliativos, toda la gente que trabaja en paliativos habrá tenido la experiencia de personas que expresan el deseo de morir y ahora eso lo van a formular muchos como, oiga, que ya sé que se ha aprobado esto, que quiero la eutanasia.
Y muchos de esos procesos, cuando se acompañen, se van a resolver por los estándares de buena práctica, o sea, sin ninguna duda. Hoy me comentaba una compañera con la que compartimos caminos de procesos de planificación y con la que llevamos muchos años, y comentaba exactamente esto, trabajaba en un SAT y decía, hoy me ha llegado una persona y me ha dicho que sé que se ha aprobado esto, yo lo que quiero es la eutanasia. En cuanto rascas, acompañas esto, bueno, lo que era es una persona con un proceso avanzado que con transfusiones, bueno, va a disfrutarlas mientras la vida le permita disfrutarlas. Cuando no, se rechazan las transfusiones que le dan un poco ese enchufle adicional de energía, por tanto se pasa más a un control de síntomas y eventualmente, si lo precisa, pues una sedación. Y ella, él y la familia, el paciente y la familia, pues han dicho, nadie nunca me había hablado así, ¿no? Ante, digamos, lo que me pasa, ¿no? Y ni había mostrado esta especie de te acompaño durante el camino y bueno, ya veremos si llegamos a ese escenario, ¿no? Y lo normal es que, porque digo, está en todas las legislaciones, es que eso va a acabar decantando, eso es el decantamiento del sufrimiento, ¿no? Y eso va a pasar y vamos a tener que ser cuidadosos en eso. Bueno, pues entonces queda claro que lo que se necesita es también más educación y formación, no solo sanitaria, sino también de la población en general. Y esta ley pues va a traer o incrementar quizás esa necesidad de aclarar los términos y de educación. Pues ahora sí, muchísimas gracias de nuevo a todos, no solo a ti, Javier, que es verdad que lo has hecho genial, pero como yo lo sabía, por eso te invité, a Chindo y Rafa también a ti por tu participación. Gracias a todos. También a todos los que han estado ahí en la oscuridad, pero que ahora, seguro que han aprendido mucho. Muchísimas gracias. Muy bien. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Anda, pues ya acaba de salir esto. No, iPhone de José María. Bueno.